Riesgo y rendimiento. Profesor Henry Hidalgo Lama, alumna Stephanie Castillo Colmenares. Índice. Resumen, rendimiento, riesgo, formas de hallar el riesgo y rendimiento, ejercicio práctico y sitios web visitados. Resumen, se sabe que al realizar una inversión siempre existirá un riesgo y existe una razón por la cual los inversionistas deciden asumir este riesgo, ya que a cambio esperan recibir un rendimiento. Es por esto que para poder obtener un mayor rendimiento potencial de nuestras inversiones en el largo plazo, debemos aceptar una mayor volatilidad, la cual siempre presenta un riesgo. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Mark Zuckerberg. Videos recomendados, riesgos en el mercado y análisis del riesgo y rendimiento financiero. ¿Qué es el rendimiento? La palabra rendimiento refiere al producto o la utilidad que rinde o da una persona o cosa. En otras palabras, puede decir que es la ganancia o pérdida total de una inversión durante un periodo dado. La fórmula del rendimiento sería: tasa de rendimiento es igual a flujo de efectivo más precio menos precio menos 1 sobre precio menos 1. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. También se le conoce como la variación de los rendimientos relacionados directamente a un activo determinado. En este cuadro podemos ver dos gráficas, la gráfica aumento del riesgo y aumento de ganancia y la gráfica de disminución del riesgo y disminución de ganancia. Ambas nos dan a entender cómo sería la proporción del riesgo. También se explica que la cartera, que es una parte esencial de muchas empresas, es un conjunto de activos financieros, como por ejemplo acciones de transnacionales, acciones de empresas pequeñas, entre otras. Existen tres tipos de riesgo. Tenemos el riesgo en la empresa, que es el riesgo comercial y el riesgo financiero. El riesgo del accionista, que es el riesgo de la tasa de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo del mercado. El riesgo de la empresa y del accionista, que es el riesgo de eventos, riesgo cambiario, riesgo de perder adquisitivo y riesgo de impositivo. Existen tres tipos de riesgo. Riesgo en la empresa, que sería el riesgo comercial. El riesgo comercial es aquello que tiene lugar cuando el deudor no procede al pago de sus mercancías o servicios recibidos. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para la organización. En cuanto al riesgo del accionista, tenemos el riesgo de la tasa de interés, que es el riesgo de que el precio de un bono, obligación o préstamo se vea afectado por la variación de interés del mercado. El riesgo del mercado sería aquello que, como se denomina, la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. El riesgo de liquidez es un problema bastante importante, ya que las financieras deben resolver a diario cuánto dinero debe mantener efectivo para poder pagar así sus obligaciones. El riesgo de la empresa y del accionista tenemos el riesgo de eventos, que es aquel riesgo que se puede dar por la ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de algunos eventos que se puedan dar imprevistos. El riesgo cambiario podría ser aquello que es una de las modalidades del llamado riesgo del mercado, que se refiere a variaciones de precio e incluye al de tasas de interés, el de valor de activos financieros y el de precios de materias primas, granos, entre otros. El riesgo de perder adquisitivo es aquello que se sabe que el dinero efectivo hoy día vale más y tiene más poder adquisitivo que tiene en el futuro. En otras palabras, el valor del dinero cambia con el tiempo. Lo malo es que cambia para peor ya que puede decrecer, disminuir y se hace menos. Por esto se podría dar por las siguientes razones. Una inflación, que es el incremento de los precios en la economía, un riesgo que sería de incertidumbre acerca del futuro y la devaluación, o sea, menos valor de nuestra moneda local con respecto al dólar. Y por último tendríamos el riesgo de impositivo. El riesgo de impositivo se produce por la posibilidad de que desaparezcan determinadas ventajas fiscales que gozan algunos activos. A ese también se le podría denominar riesgo político o riesgo legal. Siguiendo con las diapositivas, podemos hallar
el riesgo y el rendimiento con las siguientes formas. Tenemos distribución de probabilidades, que son resultados posibles y probabilidad de ocurrencia. Medición del riesgo. Primero se calcula el valor esperado de un rendimiento. Desviación estándar. Es un indicador estadístico que mide el riesgo de un activo considerando la dispersión alrededor del valor esperado. Coeficiente de variación. Es útil para el riesgo de activos con diferentes rendimientos esperados. Riesgo y rendimiento. Modelo para la evaluación de activos de capital. Es una teoría que vincula el riesgo y el rendimiento para un activo. Vincula el riesgo no diversificable y el rendimiento para todos los activos. El riesgo diversificable es la porción del riesgo de un activo que se atribuye a causas aleatorias relacionadas con la empresa. Sería un riesgo no sistemático. Y el riesgo no diversificable es la porción relevante del riesgo de un activo que se atribuye a factores del mercado que afectan a todas las empresas. Sería un riesgo sistemático. Aquí podríamos ver el gráfico del riesgo de la cartera. En este gráfico nos enseña cuál sería el riesgo diversificable, el riesgo total y el riesgo no diversificable. Aquí nos dice que basta agregar más activos a la cartera para cualquier inversionista poder eliminar así del todo o casi del todo el riesgo diversificable. En consecuencia, el único riesgo que realmente es relevante sería el riesgo no diversificable de un activo, que es aquello que es la porción relevante del riesgo de un activo que se atribuye a factores del mercado. Por último, tenemos un ejercicio que nos dice: considere las tasas de rendimientos posibles de las acciones A y B durante el siguiente año. Tenemos el estado de la economía, tenemos la probabilidad de que ocurra el estado, el rendimiento si ocurre el estado, rendimiento de B si ocurre el estado. Nos habla de la recesión, de normal o auge. En recesión nos dice que la probabilidad de que ocurra el estado es 0.2, en normal es 0.5 y en auge es 0.3. El rendimiento de A, si ocurre el estado, sería 7, en recesión, normal 7 y auge 7. El rendimiento de B, si ocurre el estado, sería recesión menos 5, normal 10 y auge 25. Luego nos dice: determinar los rendimientos esperados, las varianzas y las desviaciones estándar correspondientes a la acción A y B. Tenemos que multiplicar la recesión de la probabilidad de que ocurra el estado por el rendimiento de A si ocurre el estado, que sería 7, sería 0.2 por 0.7 más la probabilidad de que ocurra el estado normal de 0.5 por 0.7. Igualmente sería con auge 0.3 por 0.7, lo cual nos va a dar el 7%. Eso sería para el rendimiento de la empresa A. Luego tendríamos que hallar la desviación estándar, que nos dice que sería multiplicando 0.20, que es la probabilidad que ocurra el estado, que sería 0.2, igual por 0.7 menos 0.7 elevado al cuadrado, más 0.50 por 0.7 menos 0.7 elevado al cuadrado, igualmente sería por 0.30. Estas tres son las probabilidades de que ocurra el estado en los diferentes estados de la economía. Esto nos daría igual a 0. Ahora, para hallar el rendimiento de B, sería igualmente como hemos hecho para hallar el rendimiento de A. Multiplicar la probabilidad de que ocurra el estado en los diferentes estados de la economía por el rendimiento de B si ocurre el estado, lo cual nos daría 11.50%. Luego tendríamos que hallar la desviación estándar, que nos daría 10.50. Eso quiere decir que el rendimiento de A es 7%, su desviación estándar es 0. El rendimiento de B sería 11.50 y su desviación estándar sería 10.50%. B nos dice que determinemos la covarianza y la correlación entre los rendimientos de la acción A y la B. La covarianza tendría del rendimiento A y del rendimiento B sería multiplicar 0.20, que es la probabilidad de que ocurra el estado en recesión, por 0.7 por 0.7, que sería el rendimiento de A si ocurre el estado, igual multiplicado por menos 0.5,
que sería el rendimiento de B si ocurre el estado, menos 0.1150, que sería el rendimiento de B. Igualmente sería la suma de 0.50, que sería el normal, probabilidad de que ocurra el estado normal de la economía normal, 0.5, que sería 0.07 menos 0.07, que es el rendimiento de A. Igualmente sería con el rendimiento de B, 0.10, que es el normal, por menos 0.1150, que es su rendimiento de B, lo cual nos va a dar a 0. Igualmente la correlación nos daría, con la fórmula, nos daría 0 por 0.1050 igual a 0. Por último, nos pide que determinemos el rendimiento esperado y la desviación estándar de un portafolio conformado por A y B con ponderaciones de 50% en cada activo. La fórmula nos dice que para hallar el rendimiento esperado tendríamos que sería igual a 1 medio por 0.7, que es el rendimiento esperado de A, más 1 medio por 0.15, que es el rendimiento esperado de B. Esto nos daría 0.0925, lo cual multiplicado por 100 sería 9.25%. Eso sería el rendimiento esperado de ambas portafolios, A y B. Para hallar la desviación estándar, tendríamos que igualmente, con la fórmula, multiplicar 1 medio al cuadrado por 0, que sería la desviación estándar de A, más 1 medio al cuadrado por 0.105 elevado al cuadrado, que sería la desviación estándar de B, más 2 por 1 medio por 1 medio por la desviación estándar de A, que sería 0, por la desviación estándar de B, que sería 0.105, por la correlación que se sacó anteriormente de A y B, que sería 0. Esto nos daría a 0.002756. Ahora, para sacar la desviación estándar del portafolio, sería igual a 0.002.756 elevado al medio, que nos daría 5.25%. Y luego, como conclusión, podríamos decir que puedo concluir que es importante tener en cuenta todos los parámetros cuando uno va a tomar decisiones. Se sabe que el riesgo se encuentra en cada cosa que realizamos, pero nos ayuda a alcanzar objetivos que finalmente se convierten a un rendimiento de todo el esfuerzo que hemos otorgado. Puede decirse que a mayor riesgo, mayor rendimiento; a menor riesgo, menor rendimiento. Estos serían los sitios web que he visitado para poder sacar toda la información que les he presentado, y muchísimas gracias.